Hasta 1820, el mundo científico conocía de la existencia de dos tipos de electricidad. La electricidad estática, que se produce por la acumulación de energía eléctrica en un material determinado, y la electricidad denominada como corriente continua, que es la corriente eléctrica que fluye de forma constante en una dirección a través de un circuito eléctrico, como la que fluye en una linterna o en cualquier otro aparato con baterías. Pero es en este año cuando Hans Christian Ørsted hizo el gran descubrimiento de convertir la electricidad en magnetismo. Todos los científicos de Europa entendieron que existía otro gran descubrimiento que había que conseguir: usar el magnetismo para generar electricidad. Ellos sabían que aquel que efectuara ese descubrimiento pasaría a la inmortalidad, y todos se dirigieron a sus laboratorios y se pusieron a trabajar. Transcurrieron 11 años y no sucedió nada, hasta que en 1831 Michael Faraday descubre la inducción magnética y con ello la aparición de un nuevo tipo de electricidad, una electricidad que ya no era continua en el tiempo, sino que variaba su magnitud y dirección en el tiempo, y que actualmente se conoce como corriente alterna, fenómeno que cambiará la historia de la humanidad, dando paso a la modernidad del mundo actual. Todo aquel que esté familiarizado con los sistemas eléctricos sabe que esta es la forma de la corriente alterna, la cual se denomina senoidal o sinusoidal. Ambas palabras se derivan de senoide y sinusoide, que son los nombres de la curva que representa la función seno. Senoidal es un adjetivo que significa perteneciente o relativo a la sinusoide. Una onda senoidal o sinusoidal es la gráfica de la función matemática seno de la trigonometría. Consiste en una frecuencia única con una amplitud constante. La corriente sinusoidal es la más importante de las corrientes alternas porque es la única capaz de pasar a través de resistencias, bobinas y condensadores sin deformarse. Pero ¿te has preguntado por qué tiene este tipo de configuración? Para entenderlo, consideremos el montaje de la imagen. Dispondremos de una bobina con un gran número de espiras conectadas mediante dos cables a un amperímetro. Asimismo, también se hará uso de un imán. Veamos entonces cómo es posible generar una fuerza electromotriz inducida y por lo tanto una corriente inducida. Tomamos el imán y lo acercamos y alejamos de la bobina, introduciéndolo y sacándolo de esta. Se observa en el amperímetro que la aguja se desplaza hacia la izquierda y luego se regresa a la derecha. Se aprecia entonces que se genera una corriente inducida que cambia su sentido si se acerca o se aleja el imán. Al acercar el imán, la aguja se desplaza hacia la izquierda, mientras que al alejarlo lo hace hacia la derecha. Sin embargo, no existe corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Puede verse en este caso que la aguja del amperímetro no se mueve. Si se cambia la orientación del imán y por lo tanto su campo magnético, se produce el mismo fenómeno, pero el sentido de la corriente inducida es distinto al anterior. Ahora, al acercar el imán, la aguja se desplaza a la derecha, mientras que al alejarlo, lo hace hacia la izquierda. Además, si el imán se acerca o se aleja más rápidamente, la corriente inducida es mayor. De estas observaciones, Faraday dedujo que es la variación del flujo magnético lo que induce la aparición de una fuerza electromotriz en la bobina, formulando entonces la siguiente expresión, que establece que la fuerza electromotriz epsilon depende de la rapidez con que varía el flujo magnético phi. Pero esta ecuación solo define la fuerza electromotriz producida por el campo magnético. Y si queremos hablar de la fuerza electromotriz inducida y del sentido de la corriente, entonces tenemos que pensar en la ley de Lenz.
La ley de Lenz, formulada por Henry Lenz, tan solo 2 años después de la ley de Faraday, en 1833, describe cómo la dirección en que fluye la corriente eléctrica será siempre la opuesta al cambio de flujo que la produce. Es decir, si yo tengo un flujo magnético creado por un imán, como se muestra en la animación, cuando el imán se acerca a la bobina, este flujo induce una corriente que a su vez crea un flujo magnético inducido que se opone al movimiento del imán. De modo que este flujo creado tiene una polarización magnética. En este caso se crea un polo sur, que es el mismo polo de entrada del imán, con la intención de oponerse e impedir la entrada del mismo, ya que polos iguales se repelen. Pero cuando alejamos al imán de la bobina, entonces el sentido de la corriente se invierte, creando un cambio en la polarización del flujo magnético inducido para oponerse al movimiento de salida del imán. Ahora, se crea un polo norte que trata de impedir que el imán se aleje, dado que polos diferentes, como ya sabemos, se atraen. Si pensamos en la ley de Newton, por ejemplo, cuando yo quiero mover algún objeto, ese objeto ejercerá una fuerza en sentido contrario al empuje que yo le estoy dando. Digamos que de igual manera, cuando quiero poner un cambio en términos electromagnéticos, la naturaleza se va a oponer a ese cambio y de ahí esa dirección contraria, tratando de contrarrestar ese estímulo que le estoy aportando. Este fenómeno se representa con la incorporación de un signo negativo en la ley de Faraday. Entonces, esta fuerza electromotriz inducida depende del flujo magnético. Teniendo en cuenta esto, consideremos una superficie cuadrada de área A inmersa en un campo magnético B, que es uniforme tanto en magnitud como en dirección. Veamos cómo se comporta el flujo en los siguientes casos. Caso A. El plano de la superficie es perpendicular al campo B. Caso B. El plano de la superficie forma un ángulo de inclinación con respecto al campo B. Y el caso C. El plano de la superficie es paralelo al campo B. De las imágenes podemos observar que la cantidad total de líneas de campo magnético B que atraviesan la superficie dependen del ángulo formado entre el campo B y el plano de la superficie. Si el plano de la superficie es perpendicular al campo B, el número de líneas de campo que pasan por ella es máxima. Si la superficie no es perpendicular al campo B, el número de líneas es menor. Y si la superficie es paralela al campo B, entonces no hay línea de campo que atraviesen el plano de la superficie. Ok, esto se puede deducir de las imágenes, pero se necesita definir un concepto matemático que describa la cantidad de líneas que atraviesan el plano. Para ello, utilizamos un artificio matemático y trazamos un vector de área, cuya magnitud representa el área de la superficie A y cuya dirección está definida perpendicular al plano de la superficie. Consideremos ahora al valor del flujo como el producto escalar o producto punto entre los vectores B y A. Como sabemos, el producto escalar entre dos vectores da un escalar y está dada por la expresión módulo de B por módulo de A por el coseno de θ. Analicemos el caso A. Como el plano de superficie es perpendicular al campo, entonces el vector de área es paralelo al campo B y el valor del ángulo θ entre los vectores B y A es de 0 grados y el coseno de 0 grados es igual a 1. Por consiguiente, el valor del flujo que atraviesa la superficie es máxima y tiene un valor de B por A. En el caso B, el plano de superficie tiene una inclinación con respecto al campo B.
Entonces el vector de área y el vector de campo B tienen un ángulo θ. Por consiguiente, el vector de campo se puede descomponer en dos vectores. Una componente paralela al plano de superficie que llamaremos B paralela, cuyo valor es igual a B por el seno de θ, y otra componente perpendicular al plano de superficie que llamaremos B perpendicular, cuyo valor es igual a B por el coseno de θ. En el caso de la componente B paralela, como es perpendicular al vector de área, el ángulo que forma es de 90 grados. Por lo tanto, el valor del flujo φ es B paralela por A por el coseno de 90 grados. Y como el coseno de 90 grados es igual a 0, el valor del flujo de esta componente es 0. Es decir, no aporta flujo. Y es lógico, porque como ya vimos, el flujo paralelo al plano de superficie no la atraviesa. En cambio, la componente de campo P perpendicular, como es paralela al vector de área, entonces forma un ángulo de 0 grados. Y el valor del flujo en esta componente es B perpendicular por A por el coseno de 0. Y el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, el valor del flujo magnético en esta componente es B perpendicular por A, pero B perpendicular es igual a B por el coseno de θ. Por consiguiente, el valor del flujo para el caso B es B por A por el coseno de θ. En el caso C, como el plano de superficie es paralelo al campo B, entonces el vector de área es perpendicular al campo. Y el valor del ángulo θ entre los vectores B y A es de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es igual a 0. Por consiguiente, el valor del flujo que atraviesa la superficie es nula. De esta forma, se puede determinar que el flujo que atraviesa la superficie vendrá dado en cada momento por la posición del plano con relación al vector que define al campo magnético, el cual es una magnitud escalar que nos representa cuántas líneas del campo magnético atraviesan un área, pero en dirección perpendicular. Y si esta superficie es una espira rectangular de superficie A dentro de un campo magnético uniforme, entonces tendríamos la misma situación del caso anterior en cuanto al flujo que pasa a través de la espira. Y de igual manera, el flujo tendría la forma de φ igual a B por A por el coseno de θ. Y si le damos además una rotación uniforme a esta espira sobre su eje, con una velocidad angular W, en cada instante el ángulo que forma el vector superficie de la espira y el vector de campo magnético será Q igual a W por T, y la ecuación del flujo magnético a través de la espira quedaría como el φ igual a B por A por el coseno de W por T. Evidentemente, la forma del flujo magnético a través de la espira en rotación es una señal cosenoidal, representada por esta ecuación matemática. Volvamos ahora a la ley de Faraday. Como la espira está girando, entonces hay una variación del flujo magnético a través de la espira de forma cosenoidal, dada por la ecuación φ igual B por A coseno de W por T. Y por consiguiente se induce una fuerza electromotriz en los extremos de la espira que obtenemos al sustituir la ecuación del flujo magnético en la ecuación de Faraday. Como el campo magnético B y la superficie A son constantes, por la regla de derivación, la derivada se obtiene multiplicando esta constante por la derivada de la función, quedando E igual a menos B por A por la derivada del coseno de W por T a través del tiempo. Y al derivar nos queda
que epsilon es igual a B por A por W por el seno de W por T, que se puede expresar y representar de forma general como E de T, que es igual a E sub M por el seno de W por T, donde E sub M representa el valor máximo de amplitud o valor de pico del voltaje inducido, determinado por el campo magnético B, la superficie A y la frecuencia de rotación de la espira. Vemos que al derivar la ecuación de voltaje inducido, nos da una señal senoidal, producto de la rotación de la espira a través del campo magnético constante. Vemos este comportamiento de manera gráfica. En la animación podemos ver que tenemos un campo magnético constante creado por la configuración de dos imanes en dirección norte a sur. Inicialmente se coloca la espira perpendicular al campo magnético, formando un ángulo de 0 grados entre el vector de campo magnético y el vector de superficie de la espira. Recordemos que dijimos que la naturaleza siempre se va a oponer a cualquier cambio producido por un estímulo externo para equilibrar el sistema. En este primer momento, el flujo total que pasa por la espira es máximo y el voltaje inducido es 0. Esto se comprueba matemáticamente ya que el seno de 0 grados es 0, dando como resultado que el voltaje inducido E sub M sea nulo y por lo tanto no hay voltaje inducido. Pero al empezar a girar la espira, el ángulo entre el vector de campo magnético y el vector de superficie empieza a incrementarse. En ese momento, el flujo que pasa por la espira disminuye. Como la naturaleza se opone a este cambio, se genera una corriente para crear un flujo magnético inducido que compense la disminución del flujo magnético y mantenga de esta manera el equilibrio. Esta corriente genera el voltaje inducido en los terminales de la espira. A medida que el flujo disminuye, el flujo inducido aumenta y por ende aumenta la corriente y el voltaje inducido. Cuando la espira queda totalmente paralela al campo, el vector superficie queda formando un ángulo de 90 grados. En este momento no pasa nada de flujo magnético por la espira y la naturaleza produce una corriente máxima que produzca la misma cantidad de flujo que ya no está pasando por la espira, dando como consecuencia que el voltaje inducido sea máximo, ya que el seno de 90 grados es igual a 1. Cuando la espira gira 180 grados, quedando nuevamente perpendicular al campo, pasamos de 0 flujo a un flujo máximo y el sistema compensará disminuyendo la corriente y el voltaje inducido hasta un valor de 0. A partir de este momento sucede algo particular. Inicialmente, el lado de la espira que pasa al frente al polo sur tiene un sentido contrario al lado de la espira que pasa por el polo norte. Pero al pasar cada uno por el otro polo, invierten el sentido de la corriente. Así, de esta manera, cuando la espira realiza el giro de 180 a 270 grados, el flujo comienza nuevamente a disminuir y tanto la corriente como el voltaje comienzan a aumentar, pero en sentido contrario hasta un máximo voltaje cuando llega a 270 grados, que la espira está paralela al campo magnético. Matemáticamente, podemos ver que el seno de 270 grados es igual a menos 1. Por último, al girar 360 grados, la espira queda perpendicular nuevamente, pasando por la espira el máximo flujo, disminuyendo la corriente y el voltaje hasta 0, repitiéndose este ciclo para generar una señal senoidal a través del tiempo. En conclusión, el principio básico de los generadores de electricidad es una espira de alambre de cobre que gira a velocidad constante en medio de un campo magnético B. La tensión que se creará entre los terminales de la espira variará en forma proporcional a la cantidad de líneas de fuerza del campo magnético que va cortando la espira,
generando una señal senoidal. Por lo tanto, la forma de esta señal generada depende del generador que la produce, y en este caso es el resultado natural del movimiento circular del rotor, que induce los voltajes en el estator de las máquinas generadoras, lo cual nos indica que las máquinas rotativas solo generan señales senoidales inherentes a su construcción. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.